No estoy acostumbrado a hablar de libros. Es más, esta es mi primera review de un libro, aunque más bien quisiera llamar una opinión sobre una saga a la cual estoy empezando a tener mucho cariño y cuyo autor con el cual he conectado mucho en estos últimos años. ¿Por qué hablar de Dune Mesías ahorita? Bueno, simplemente porque soy un oportunista y la película está a la vuelta de la esquina. Y también pues terminé esta segunda entrega hace unos días y mi cabeza está simplemente rebosando con ideas. Hay algo muy atractivo en los personajes cuyo compás moral es un tanto ambiguo. Es algo que simplemente mueve algo en nuestra humanidad. Es una de las cosas que de cierta manera nos hacen vulnerables y nos hace cuestionarnos quiénes somos y cómo actuamos. Y además, también cómo percibimos la realidad dentro de ciertos parámetros sociales. Paul Atreides hace eso. Así como el mundo que estableció el señor Frank Herbert por allá en el año 1968 con su segunda entrega de la saga de Dune. Una saga menos enfocada en el aspecto planetario y ambiental, así como de conflictos familiares, ya que nosotros ya conocemos a Arrakis como base. Es un planeta cuya morfología nos es explicada a detalle en la primera entrega, así como las costumbres de los Fremen y todo lo que ello implica como sociedad. El primer libro está tan bien logrado, estableciendo todo lo necesario a nivel político, religioso y filosófico para que así sea más sencillo construir sobre esta base y expandir ese mundo vivo y latente que es Dune. En esta segunda entrega, todo, o al menos la gran mayoría, se trata de consecuencias, las consecuencias del poder, de las costumbres y del peso de las decisiones. No hay tanta acción como en el primer libro. Se podría decir que a pesar de ser un libro significativamente más corto, se toma su tiempo para llegar a donde lo necesita. Retoma y explora más a profundidad el tema del futuro y de los poderes de presciencia de Paul. El cómo su visión de la yihad se hace realidad y se convierte en el peor dictador jamás conocido de la humanidad. Sin embargo, esto es si lo analizamos desde una perspectiva externa, ya que el libro nos da introspección, nos permite ver lo que Paul piensa mientras todo esto sucede, y es realmente más alejado de lo que una perspectiva externa puede ofrecernos. Esto permite entender por qué sucede y para qué. Paul siempre ha intentado huir a ese futuro terrible porque según él puede tener un desenlace devastador. Desde el libro anterior se evidencia que puede ver caminos, aunque no es sino hasta este libro que estas visiones empiezan a tener un hilo conductor claro dentro de la línea general de la narrativa. Además, todo lo que subyace a las preocupaciones de Paul es una conspiración liderada por un grupo con intereses políticos muy específicos, donde hay un inhibidor de sus poderes, un ingeniero con intereses muy específicos, una Bene Gesserit con intereses tanto políticos como religiosos. A eso sumémosle que la esposa oficial, la cual él no quiere, pero que simplemente utiliza como trampolín social, la princesa Irulan, está también haciendo parte de esta conspiración. Básicamente, el pobre Paul Atreides está jodido. Le quieren hacer zancadilla por donde sea posible y la conspiración quiere apelar a su lado emocional, ya que su lado racional es tan agudo que sería imposible atacarlo desde allí. Desde estas dos tramas, la lucha interna de Paul y la conspiración eventualmente convergen en lo que en mi opinión es una gran transición o más bien un puente entre el primer libro y lo que eventualmente sería el tercer libro, Children of Dune o Hijos de Dune. Los entramados filosóficos de esta parte son maravillosos, desde las reflexiones sobre el poder, el amor, la moral, la guerra, las costumbres y todo eso atado al peso de las decisiones le añade un sabor especial con respecto a la primera parte, porque esta se enfoca en nuestro personaje principal, el emperador Muad'Dib, y en los Fremen como pueblo. Vemos que hay personajes que en el primer libro solían tener mucha relevancia y en este pues simplemente no tanta, como es el caso de Chani, que simplemente es un eje narrativo que permite que la historia se mueva hacia adelante, pero que no tiene mayor desarrollo dentro de la narrativa general. Partamos del hecho de que las Bene Gesserit decidieron manipular el material genético a su voluntad por milenios, hasta así llegar a un ser como Paul Atreides. Y además de eso implantaron creencias de la llegada de un Mesías, de un ser con habilidades que sobrepasan las de un humano ordinario, el Kwisatz Haderach, el ser que traería balance a la fuerza. Perdón,
Eso es el plagio creado por George Lucas. Todo esto causa grandes cambios en un pueblo cuyas costumbres dictaminan su propia supervivencia. Pero con la llegada de nuestro Mesías, la morfología de un pueblo antes árido empieza poco a poco a cambiar. Y con ello la manera en la que el pueblo percibe lo que antes se consideraba precioso e indispensable. Esto es explicado a través de un personaje que en principio incitó todo este fanatismo religioso hacia una sola persona y luego simplemente, bueno, no simplemente, después de un arco argumental, creería yo bastante redondo, empieza a cuestionarse. Ese personaje es Stilgar. Stilgar, nativo Fremen, fiel creyente de la profecía y ahora mano derecha del emperador, cuestiona todo lo que sucede dentro del gobierno de este mismo, más que las acciones que le hacen dominar la galaxia conocida, que son, pues, digamos, bastante cuestionables. Le preocupa cómo su pueblo poco a poco cambia gracias a la exposición que Paul les ha dado. Mientras, pues, nuestro Mesías se preocupa por todo el mierdero que ha hecho fuera de Arrakis. Lo que menos le preocupa es lo que pasa dentro de su pueblo, al menos al principio. Ya más adelante, pues digamos que se empieza a preocupar un poquitico más. El libro se debate entre el conflicto interno de Paul sobre lo que ya ha hecho, lo que debe hacer y lo que aún no ha sucedido. Ante todo, el libro resalta la idea de que el héroe se va corrompiendo poco a poco por el poder y de cómo en general los líderes toman decisiones que no siempre van en busca de un beneficio común, sino que por el contrario, y aunque parezcan nobles, resaltan características arrogantes que como seres humanos poseemos. Es inevitable, más aún cuando desde el primer libro ha intentado librarse del camino trazado por sus visiones. Mesías además ofrece el conflicto político que conlleva tener a un ser tan poderoso en el poder, el desbalance que esto causa, ya que aunque no se dice de manera explícita, Paul lleva a cabo una dictadura religiosa, o más bien una cruzada, sobre los demás planetas, y esa dictadura ha sido la causante de innumerables guerras que ha dejado víctimas de lado y lado. Es más, se habla de algunos de los dictadores más crueles de la historia, siendo un paralelo bastante crudo. En un pequeño fragmento del libro que debe ser adaptado, no sé qué tan bien recibido vaya a ser. Además, sentimientos como el resentimiento, la pérdida de identidad y el dolor son explorados a profundidad por Herbert. No solo se ven reflejados en Paul, sino también en su hermana, en el gola de una especie de cyborg zombie de lo que alguna vez fue Duncan Idaho, Stilgar y en el pueblo en general. Nuestro emperador es además un ser cuya existencia se vio determinada por un camino que no quiso jamás y que ahora, esclavo del tiempo y de sus visiones, debe seguir. Herbert explora todo lo anteriormente mencionado atado al destino que más adelante aprendemos que no está sujeto a todas las revelaciones místicas de las cuales Paul se ha vuelto dependiente, pero que gracias a su rigidez marcaron su camino. Por sobre todo se debe mencionar lo drogo que era el señor Frank Herbert. ¿Por qué? Porque su experiencia con múltiples psicoactivos lo llevó a comprender y expandir este concepto de la conciencia alterada, sus posibles beneficios, pero también el detrimento al cual éstas llevaban. Toca de manera muy explícita las consecuencias de la adicción, cómo afecta directa e indirectamente a todos a su alrededor y cómo se vuelve el eje central del universo de Dune, porque no solo concede poderes a quienes son consumidores ávidos, sino que además mueve la economía y facilita los viajes por el espacio. Porque simplemente la droga se ha vuelto en el bien más valioso de todo el universo. Esto último lleva a otro de los grandes puntos del por qué la obra de Herbert, a pesar de tener más de 50 años, es hoy más relevante que nunca. Explora los peligros de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, por supuesto, irónicamente hizo estos subtítulos que están leyendo porque, pues sí, yo soy lo suficientemente perezoso como para no hacerlos. Herbert toca en este libro puntos tan importantes y tan actuales que hace de sus libros, al menos los que yo he visitado, una obra atemporal. Presiento que en cientos de años o incluso más, cuando alguien descubra sus obras y puntualmente Mesías, se preguntará cómo un hombre nacido en 1920 pudo concebir un mundo tan grande, que por momentos simplemente pareciera ser un relato de lo que podría llegar a ser el futuro de la humanidad.